Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Hola, con permiso, pero muy buenos días. A partir de este momento, el primer programa en este nuevo día. Juzgue usted. Nos da mucho gusto en compartir con ustedes, disfrutar de este nuevo día. Aquí en el Control Master Colombia, una vez más, don Sergio Ramírez. En sala de grabación, Andrés Francisco Chávez. Y en el locutorio principal Colombia, una vez más sus servidores Gabriela Jiménez, Carlos Jiménez. Somos la planilla de Juzgue usted. Atención conductores, tomen nota sobre la restricción en el tráfico vehicular, servicio recordatorio de Juzgue usted. Que para esta mitad de semana rige para aquellos vehículos cuya placa finaliza con el número 5 o con el número 6. Les recordamos que la restricción inicia a las 6 en punto de la mañana y que se extiende hasta las 7 de la noche. Las redes sociales del programa están a su disposición todos los días de la semana. Les recordamos que a través de Facebook nos puede ubicar con el nombre Juzgue Usted Colombia. Dele me gusta a la página y empiece también a compartir con las demás personas que tengan a través de esta red social para que cada vez crezcamos más en esta gran familia a través del internet. Si tiene cuenta en Twitter, ahí nos puede seguir a través de Juzgue Usted CR. Otro servicio del programa. Atención oyentes que nos escuchan en San Joaquín de Flores, Heredia. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz les comunica que dentro de unas horas no hay servicio eléctrico. Será a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde. En Heredia, Flores, San Joaquín y Barrantes. Los sectores son bastante los sectores afectados que no tendrán servicio de electricidad, por lo que usted puede conocer cada uno de ellos en detalle a través del Facebook Juzgue Usted Colombia. Y si usted vive en Vázquez de Coronado, específicamente en San Isidro, hoy miércoles tampoco tendrá servicio eléctrico de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Hola amigos y amigos, de antemano, otra vez, muy agradecidos por estar con nosotros en esta edición de hoy ya miércoles 5 de febrero 2014. Un excelente día para disfrutarlo y darle gracias a Dios por permitirnos compartirlo. Esta es la última semana para las y los estudiantes. El próximo lunes 10 de nuevo a clases. Empiezan las carreras matutinas en todos los hogares en el país, preparando a ese verdadero ejército de estudiantes. Para los padres de familia responsables fue un gran sacrificio y congojas económicas para cumplir con la compra de uniformes y útiles. Para otros irresponsables, poco les interesó en cumplir con los hijos. Lo importante es que el curso lectivo está listo y se inicia este lunes. Mientras tanto, ayer los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones iniciaron el escrutinio papeleta por papeleta de las votaciones del pasado domingo para presidente y vicepresidentes. Durante 2 semanas estarán contando las 6.515 juntas receptoras de votos. Ya les contaremos cómo lo harán. A propósito de las elecciones, ayer la oficina de prensa del Movimiento Libertario envió un correo a todos los medios agradeciéndoles la cobertura durante la campaña. Pero nos llamó la atención cuando en el mismo mensaje dice: don Otto Guevara no se referirá a ninguna consulta del partido, únicamente lo hará el presidente diputado Danilo Cubero.
Y es que Otto Guevara, que tanto invirtió de su patrimonio personal, económico, de sus fuerzas físicas e intelectuales, estamos ante un político en la fase terminal. Juzgue usted, porque también durante el lunes y el martes, en la Casa del Movimiento Libertario ubicada en Los Yoses, San Pedro, se han concentrado cantidad de taxistas llamados porteadores para que les paguen el trabajo que hicieron el domingo con el traslado de los votantes. En esa sede asustan, no quieren atenderlos, no hay ningún funcionario del movimiento libertario que les diga algo, por lo menos que les van a pagar dentro de 2 semanas, tal vez santas. Pero lo importante es esta situación que deja ya las secuelas de la derrota del movimiento libertario con su líder, Otto Guevara Gut. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial en esta edición de hoy, miércoles 5, para presentarles la información electoral. También vamos a hablar sobre los operativos de tránsito y vamos en la primera parte a escuchar a la presidenta de la República, que ayer reaccionó contra una periodista de un medio radiofónico que dejó entrever en su pregunta involucrar al Banco Central en estos informes sobre nuestra economía, y coincidiendo en esta campaña política y los 2 meses restantes. Doña Laura, muy molesta, respondió que no permite que se toque, que se hable mal, se involucre al Banco Central. Van a escuchar parte de lo que fue esta conferencia y la reacción de la señora mandataria al concluir la sesión de Consejo de Gobierno de ayer martes. Juzgue usted a donde se encuentre. Hágalo desde esta frecuencia de cobertura nacional. 98.7 FM, 760 AM, por la mundialista Copa del Mundo Brasil 2014, cadena de emisoras Colombia. Seguí siendo el que recarga en cualquier rincón del país. Recarga en más de 55,000 puntos en todo el territorio nacional. Además, busca teléfonos a increíbles precios. Hoy que tenés la libertad de elegir, elegí lo mejor. Elegí Colby. Miles de puntos de recarga, solo en Colby los encontrarás. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Colombia. Somos de Costa Rica, con mucho gusto. Juzgue usted. A través de los 98.7 FM, y le recordamos que también nos puede escuchar a través de la web en www.colombia.co.cr. Bueno, vamos a contarles qué es lo que está pasando ahora en el Tribunal Supremo de Elecciones ante la presencia de la mayoría de los fiscales de los partidos políticos
de las diferentes agrupaciones que participaron el pasado domingo. Desde ayer a las 9 dio inicio la primera sesión de escrutinio de las 6.515 juntas receptoras de votos en la sede del tribunal, primer piso concretamente. A partir de ayer se llevan a cabo 2 sesiones por día. Durante la mañana se extienden de 8 a 12 mediodía y por la tarde de 1:30 a 5:30. Eventualmente los magistrados van a sesionar los sábados que consideren necesarios para estas labores. El escrutinio consiste en el examen y la calificación de la documentación electoral. Es un proceso de revisión documental que comprende la apertura del saco que contiene el material electoral y la corroboración de los datos enviados por cada junta receptora de votos mediante el sistema de transmisión de datos. La legislación electoral indica que este proceso debe estar concluido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la votación, en el caso de la papeleta presidencial, y dentro de los 60 días siguientes a la fecha de votación en el caso de la papeleta diputadil. Y también este mismo proceso se va a repetir después del 6 de abril, cuando volvamos otra vez a las urnas para elegir nada más al presidente y vicepresidentes. Es parte de la actividad en el Tribunal Supremo de Elecciones. Los mantendremos informados porque ahora juzguen ustedes esta situación que provocó la reacción de doña Laura Chinchilla. Al concluir la sesión de Consejo de Gobierno, ella se presentó en el auditorio de Casa Presidencial para atender las preguntas de los diferentes periodistas, medios de comunicación en la Casa de Gobierno. Van a escuchar el momento en que uno de los asesores de comunicación va mencionando a los periodistas en el orden de las preguntas, y una de ellas es la que provoca la reacción molesta de la presidenta. Juzgue usted. La periodista Floribel González, de Radio Monumental. Buenas, Presidenta. Básicamente el día de hoy ustedes están dando una conferencia para indicar índices positivos, pero don Luis Lieberman sacó incluso cifras no de este año, sino de años anteriores, tomando en cuenta que falta poco para la segunda ronda y que existe un partido político que está representado también por ustedes, porque es Liberación Nacional. ¿Esto no se trata de alguna especie como de campaña a favor de Johnny Araya? Perdonen, es que de verdad, con todo cariño, me costó entender esa pregunta. No sé si es que estaba escuchando mal o no. Me parece, con todo respeto, me parece una pregunta muy absurda. Me parece que no amerita ser respondida. Si hay una institución que se ha caracterizado por su seriedad y por su solidez, ha sido el Banco Central. No es justo que los periodistas metan a instituciones tan prestigiosas en temas electorales. Ni es justo hacerlo con el Tribunal Supremo de Elecciones, que en algún momento se quiso insinuar que posiblemente no iba a ser un proceso electoral correcto, y siempre nosotros saldremos en defensa, porque es la defensa de la institucionalidad y yo soy la jefa de Estado. Ni es justo meter al Banco Central en este tipo de manejos. Es una institución muy prestigiosa, igualmente lo es el INEC, y les recuerdo que muchos de estos datos precisamente son del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, yo creo que nos hemos venido manejando de manera muy objetiva en todo lo que es el tema de la información, y estaremos, por supuesto que además, contando las situaciones pues que están aconteciendo en el país. Allá como cada campaña quiera manejar los datos, eso es una cosa que a nosotros no nos concierne, pero sí pido respeto por el Banco Central de Costa Rica. George Rodríguez, de Notimex. Posteriormente Angie López, de Radio Colombia. Sí, buenas, doña Laura, dos temas. Uno respecto a las elecciones.
una reflexión suya sobre el tema del abstencionismo. Si se proyecta más o menos o igual para la segunda vuelta y, bueno, cómo se evitaría. Y el otro tema es también una visión suya, una reflexión suya de la asunción de Costa Rica en la presidencia de la CELAC. Es decir, usted estuvo allá, recibió la presidencia, bueno, un poco el feeling de eso. Bueno, yo creo que es mejor que sea el tribunal los que respondan sobre temas electorales y lo que se pueda prever para la segunda ronda. El país solamente ha vivido una segunda ronda, que fue en el año 2002-2006. Así que bueno, él es el único caso que tenemos y sería muy poco como para pretender generalizar. Pero prefiero yo no hacer especulaciones en relación de resultados electorales. Y en relación con la CELAC, que pues bueno, sin lugar a dudas es una manera para nosotros hermosa de culminar nuestro gobierno en el área de la diplomacia, de la política internacional. Se recogen los esfuerzos que hemos venido haciendo a lo largo de 4 años para que Costa Rica se volviese a ser presente en una región que había abandonado, que era América Latina. Y ya yo les he dicho a ustedes por qué razón. No solamente porque Costa Rica no puede despreciar ningún tipo de alianzas, ningún tipo de acompañamientos. Nuestro único instrumento para la defensa de nuestra soberanía es nuestra diplomacia. Y si Costa Rica se aísla del mundo, el mundo la va a dejar abandonada y no la va a defender y no la va a ayudar en sus causas en organismos internacionales. Entonces América Latina era un referente obligado. Somos 33 naciones entre el Caribe y las naciones continentales, de manera que es una comunidad de naciones muy importante, pero además América Latina se ha venido convirtiendo en una región muy diferente a la que era en el pasado. Es un referente importante en la política internacional, en la economía. Aquí están las economías más dinámicas del mundo, aquí están las economías emergentes, una de las más grandes del mundo, están las economías más dinámicas, cada vez tiene más peso en los organismos internacionales. Y además yo creo que está bien trabajar con un espíritu latinoamericanista desde Costa Rica, que eso impregne un poco más lo que somos nosotros. Somos eso, somos latinoamericanos, y eso implica una comunidad de valores culturales, lingüísticos, de una historia compartida, de manera que nos sentimos muy contentos de verdad de haber culminado de esa manera. Se nos reconoció el esfuerzo, y además quiero decirles también que logramos en ese foro hacerlo sin claudicar en valores esenciales para nosotros, como es la posibilidad de escuchar, de reunirse con gente que no piensa igual. Fuimos el único país, la única delegación que abrió sus puertas a la disidencia cubana, y en nuestro discurso exaltamos los valores que igualmente exaltan los costarricenses en nuestra tierra todos los días. Quizás en cuanto a los valores agregados de lo que este año Costa Rica pueda aportar, estará el peso fuerte e importante que tenemos ante muchos organismos internacionales, dado que Costa Rica será el vocero de la región, y especialmente en temas que tienen que ver con paz, que tienen que ver con cambio climático, y un elemento importante que es la creación del foro CELAC-China, que precisamente pues será creado durante la presidencia de Costa Rica. Quiero comentarles que el presidente Xi de China pues nos mandó una carta de felicitación a Costa Rica precisamente por la presidencia, y agradeciendo también el que el liderazgo de Costa Rica junto con otras naciones de América Latina pues haya hecho posible un mayor acercamiento ahora de China con toda la región latinoamericana. Angie López, Radio Colombia. Buenas tardes, doña Laura, un placer saludarle.
Bueno, son 3 consultas muy rápidas y me hace el favor de responderlas. La primera, una reflexión, usted se refirió antes de las elecciones a que era mejor, ojalá si se podía, tener presidente en una primera ronda, porque esto aumentaba la velocidad de los procesos tan complicados en una administración. Hay una segunda ronda y yo quisiera una reflexión de su parte. El segundo, me parece también importante que usted, si lo tiene bien, se manifieste con respecto a las declaraciones de don Bernal Jiménez y algunas voces que se han despertado, incluso el mismo don Johnny Araya en su discurso después de una consulta, él comentó que había un desgaste proveniente de esta administración que afectaba un poco a Liberación Nacional y algunos otros ruidos, y quisiera una manifestación de su parte con respecto a esto en el tema de campaña y al partido que usted representa. Y bueno, por último, hay al menos 10 diputados que solicitaron el día de hoy que se retorna a la Asamblea Legislativa un permiso de 1 mes, teniendo en cuenta que estamos corriendo en esta administración para sacar algunos proyectos prioritarios incluso para el gobierno y demás. Entonces, tal vez un poco en cuanto afecta el tema de que estén solicitando tanto permiso, ¿verdad? Y yo sé que don Carlos Ricardo se va a referir, pero la agenda es importante también. Una reacción suya, le agradezco mucho. Sí, con mucho gusto. En realidad le estaba pidiendo que tal vez él se refiera al tema más bien el tercero, porque son temas como más ahí de manejo más puntual. Bueno, sí, no, efectivamente, yo dije lo que dije, es mucho más conveniente, pienso yo, por lo menos así ha sido mi experiencia, me ha tocado entregar y me ha tocado recibir gobiernos, y es mucho más conveniente cuando las autoridades entrantes y las salientes tienen un espacio de tiempo amplio para coordinar transiciones. Bueno, ese no fue el caso, pero eso no implica más que habrá que intensificar, llegado el momento, esos espacios de coordinación. Como una reflexión, pues nada más general, pues algún día me imagino que Costa Rica podrá revisar los tiempos en que se organiza una segunda ronda, pues porque pareciera que puede irse convirtiendo cada vez más en una regla más que en una excepción, y en la mayor parte de los países lo que se da para una segunda ronda son de 15 días a 30 a lo sumo, y eso permite entonces que nos ganemos más tiempo para todo el proceso de transición. En cuanto a la segunda pregunta, yo no voy a entrar en detalles, tampoco conozco todo lo que se haya dicho o dejado de decir, pero sí le puedo pues señalar que la única manera en que uno puede mostrar lo que peyorativamente se puede llamar un desgaste es cuando uno se decide a caminar y se decide a actuar y se decide a hacer y se decide a gobernar. De otra manera no hay desgaste. Cuando no hacemos nada no hay ningún desgaste. De manera que eso es normal, eso es así aquí en Costa Rica y en cualquier país del mundo. Desde mi punto de vista, lo importante es señalar que el balance del gobierno es que estamos cumpliéndole a Costa Rica en los temas fundamentales en que nos comprometimos cumplirle hace 4 años. Y eso es lo único que a mí me tiene que importar y que interesar. El cómo unos y otros quieran utilizar electoralmente la información sobre nuestra gestión, sobre el desempeño país, sobre otros gobiernos en el pasado, es algo que yo no puedo controlar, ni me corresponde controlar ni opinar sobre eso. Nuestro gobierno, como ya en otras ocasiones se los he manifestado, es un gobierno que ha logrado cumplir en lo que fue la meta fundamental de disminución de la criminalidad, mucho más allá de lo que en su momento nos comprometimos a hacer. Hoy Costa Rica es un país más seguro que lo que era hace 4 años,
y eso es gracias a este gobierno y al esfuerzo que hemos puesto en ello. Hoy la economía de Costa Rica puede, con toda tranquilidad y seguridad, mandar un mensaje a todos los agentes económicos, pero también a los ciudadanos, de que logró recuperarse de la crisis económica y es una economía estable y en crecimiento, y eso es gracias al trabajo de este gobierno y al empeño que pusimos en lo mismo. Hemos, en el campo económico, roto récords en materia de atracción de inversión extranjera directa, en materia de exportaciones, en materia de atracción de turismo, y eso no es una cosa que se dice con facilidad por parte de muchas naciones, porque todo eso ocurrió en un momento en donde aún padecíamos la crisis económica internacional. Vamos a dejar el país con el desempleo en franca disminución, y eso no es por casualidad, es gracias al esfuerzo que hicimos de manera conjunta con el sector productivo nacional, a pesar de la crisis fiscal que hemos padecido. Entregaremos un gobierno que llevó la inversión social a sus mayores niveles con respecto al Producto Interno Bruto. En particular, será así en el tema de educación. Asignaremos la mayor inversión en educación de toda la historia del país, la mayor inversión de toda la historia del país en salud. Empezamos a revertir problemas que tenía Costa Rica, como lo es el área de la mejora regulatoria, y no lo dice Laura Chinchilla, lo dice el Banco Mundial, y eso no es por casualidad, es porque pusimos mucho empeño en ello. Y cuando nos vamos a algunas de las metas concretas, como les manifestaba, cumplimos con la red de cuidado, cumplimos con seguridad, cumplimos en algunos otros temas ambientales, como el plan regulador del gran área metropolitana, una tarea pendiente de hace muchos años, y quizás en donde algunas personas poco informadas o que buscan justificar situaciones que no pueden hacerlo por otros medios, pues quieren además achacarnos faltantes en materia ética y de transparencia. Y quiero decirles que el único caso de corrupción que yo conozco que se cita es el caso de corrupción que el mismo gobierno denunció y frente al cual en este momento se encuentran más de 20 denuncias de tipo penal, la mayor parte de ellas presentadas por mi administración. Dejaremos una administración absolutamente digitalizada en las áreas más sensibles, con lo cual cumplimos también nuestra promesa de gobierno abierto. Hoy cualquier costarricense puede tener acceso a la lista de beneficiarios de las ayudas sociales, un área que antes se mantenía en absoluta oscuridad y que no hemos tenido miedo a que la revisen. Ahí están los beneficiarios de las becas escolares, ahí están los beneficiarios de bonos de vivienda, ahí están los beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a dejarle al país de una vez por todas un único sistema de compras digitales, empezando por el CONAVI, que va a ser de las primeras instituciones que van a participar del mismo, y con esto estaremos de una vez por todas evitando que hacia futuro hayan malos y oscuros manejos en materia de contratación administrativa, en materia de compra de bienes y servicios. Y eso no ha sido por casualidad, sino fue porque decidimos que íbamos a poner todo nuestro empeño para que esos programas avanzaran y así los sacamos. De manera que yo me siento sumamente orgullosa, de verdad, de el esfuerzo que hemos hecho, que ha desplegado nuestro equipo y por supuesto muchos funcionarios honestos que tiene la administración pública que creyeron en este programa que en su momento le anunciamos al país y que nos ayudaron a alcanzar las metas que hoy podemos celebrar. De manera que esa es, como les digo, mi principal preocupación. Seguiremos trabajando hasta el último día con el mismo empeño, con el mismo compromiso, con la misma tenacidad
más allá de desinformaciones, más allá de críticas, más allá de campañas electorales, nadie nos va a desconcentrar de la ruta que en su momento marcamos, y hasta el último día nuestra única preocupación es que Costa Rica quede mejor, y nuestra única preocupación es seguir trabajando por el país. Bueno, escucharon la forma en que la mandataria Laura Chinchilla responde ante esta interrogante o pregunta de la estimada colega de un medio radiofónico. Vamos a continuar escuchando otros aspectos de esta conferencia, porque ayer la mayoría de los periodistas requirieron de la mandataria el conocer su reacción sobre el resultado de las elecciones presidenciales. No obstante, a pesar de la prohibición, la presidenta hizo algunos comentarios muy importantes, porque también algunos sectores del Partido Liberación Nacional han endosado que no ganaron el pasado domingo por la presente administración, por la mala imagen, por los errores de la presente administración, para que ustedes juzguen. Saludamos a Ruth Barbosa, quien nos escucha desde La Fortuna de San Carlos, que por cierto es la esposa de Gabriel Sánchez, que también es un oyente de siempre de Juzgue Usted. Entonces un saludo para ellos desde aquí hasta allá, un abrazo fuerte. A Manuel Ricardo Aguilar, a José Antonio Marín, a Pablo de la O, también a Edgar Chacón y a Maynor Anchía, quienes están muy pendientes de las publicaciones de Juzgue Usted a través del Facebook, y usted también lo puede hacer. Recuerde simplemente darle me gusta a la página de Juzgue Usted Colombia. Bueno, también vamos a hablarles a los padres de familia que están ya preparándose para este lunes. Se inicia el curso lectivo 2014 y la Policía de Tránsito ya tiene sus planes pilotos operativos. 8 escuelas forman parte de un plan piloto que se implementará en la primera semana del curso lectivo a partir de este lunes 10 de febrero. Con el uso de radares láser con cámaras, los oficiales de tránsito controlarán el exceso de velocidad frente a algunos centros educativos ubicados en zonas de alto flujo automotor. El doctor Pedro Castro Fernández, ministro de Obras Públicas y Transportes, indicó que los controles de velocidad en centros educativos se realizarán alternativamente en las diferentes regiones del país entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. La escuela Ricardo Jiménez, ubicada por el Hospital de las Mujeres en San José, la escuela Nances en Esparza y la escuela Universidad de Costa Rica en Turrialba serán 3 de las que tendrán vigilancia con radares. De forma complementaria, padres de familia, conductores y estudiantes serán los objetivos de la Policía de Tránsito en el arranque del curso lectivo. Con labores de educación y prevención, los inspectores buscarán mejorar la cultura vial en las afueras de 83 centros educativos en el país. Según explicó la viceministra de Transporte Terrestre y Seguridad, licenciada Silvia Bolaños, se ideó un plan de trabajo formativo para aplicarlo en escuelas y colegios, aprovechando la presencia de oficiales. Respecto a los padres de familia, las directrices son similares, tanto si llevan a los hijos en carros, a pie o en autobús. En el primer caso deben estacionarse adecuadamente. No es válido detenerse en media calle y apresurar a sus hijos para que se bajen. Bien podría venir una moto y causar un accidente. Por ejemplo, si viajan en bus, a veces la prisa hace que los papás quieran tirarse de la unidad o del taxi o se lanzan a media calle para que el transporte público les pare. Estas son algunas conductas que hay que modificarlas. Bueno, parte de esta información
de la Policía de Tránsito que hemos resumido en la presente audición. Vamos de inmediato a esta hora, miércoles 5 de febrero 2014, rápidamente a esta pausa para continuar escuchando la conferencia de prensa, las preguntas relacionadas a las elecciones presidenciales y a la reacción también en Casa Presidencial de la Presidenta. Transmite desde el Distrito Zapote, Cantón Central, Ciudad de San José, TILX, cadena de emisoras. Colombia. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo va todo? Pura vida. ¿Aló? Seguí siendo el que habla por todo el país. Unite a la comunidad móvil más grande de Costa Rica y disfruta de un 98% de cobertura poblacional. Hoy que tenés la libertad de elegir, elegí lo mejor. Elegí Colby. La mayor cobertura solo en Colby la encontrarás. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted. Gracias por continuar en sintonía de Juzgue Usted en esta audición de mitad de semana. Volvemos a este escenario de la noticia de ayer en Casa Presidencial y nuestra compañera de Noticias Colombia, Angie López, preguntó a la señora presidenta y también la presidenta trasladó la respuesta al propio ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides. Y es que ustedes tal vez se han enterado, los señores diputados, después de 46 días de receso, de vacaciones con motivo de la campaña política, ahora están solicitando otro mes más para esta fase de la segunda ronda de las elecciones del próximo 6 de abril. Esto prácticamente paraliza a la Asamblea Legislativa y también a muchos e importantes proyectos que están allí en la agenda legislativa para su aprobación. Esta es la reacción del ministro Carlos Ricardo Benavides, que es el negociador, el puente, Asamblea Legislativa, Casa Presidencial. Que me comente un poco lo que es la convocatoria de proyectos que se va a hacer oficialmente, o que se hizo más bien ayer. Eso sería, que le añada nada más el tema de los proyectos. Bueno, mire, buenas tardes. Ya hay proyectos de ley que quedaron convocados desde diciembre, cuando los diputados se fueron de receso, de manera que hay muchos de ellos que no hay que volver a convocarlos. Evidentemente, para nosotros siempre es importante que mantengan los primeros lugares aquellos proyectos de ley que ya ustedes conocen como prioritarios para el gobierno. ¿Cuáles son? Bueno, Banca para el Desarrollo, como ustedes lo saben, investigaciones biomédicas, que estamos esperando la respuesta de la Sala Constitucional a la consulta que hicieron las y los diputados. De hecho, esperamos de verdad que la Sala Constitucional pueda responder de manera pronta. Sabemos que acaba de hacer una consulta porque necesitaba ciertos datos
ese órgano constitucional para poder responder la consulta de los diputados. Ya ha transcurrido un término considerable y esperaríamos que la sala responda pronto. Si la consulta fuera respondida en términos de que no existe ninguna violación de fondo o en el procedimiento por parte de la Asamblea con respecto a ese proyecto de ley, estaríamos votándolo en segundo debate y por supuesto sancionándolo de inmediato en el Poder Ejecutivo para que se convierta en ley de la República. Recordemos que investigaciones biomédicas es uno de los proyectos de ley impulsados por esta administración justamente en un afán de acelerar la inversión en materia de investigaciones para evitar que se fueran empresas que lamentablemente algunas de ellas lo hicieron, para evitar fuga de profesionales valiosos en el campo de la investigación y por supuesto, como bien se sabe, para posibilitar la investigación con respecto a la cura de muchas enfermedades que padece no solo el país, sino también la humanidad. Así que esperaríamos eso. También es para nosotros relevante el proyecto de ley de extinción de dominio. Habíamos hecho aquí una presentación hace algunos meses con respecto a ese proyecto de ley, muy respaldado por el Ministerio de Seguridad y por las autoridades antidroga del país. Es fundamental que a los grupos organizados que viven de la droga y del delito se les envíe la señal de que sus bienes van a ser decomisados sí o sí, y que no hay ninguna forma en la que con argumentos legales o legalistas puedan evitar que el Estado incaute todos los bienes que se hayan comprado a partir del lavado de dólares o a partir del tráfico de drogas. Ese proyecto de ley va a seguir siendo un proyecto de ley importante, repito, es el proyecto de extinción de dominio. Hay un proyecto de ley que también está para primer debate y esperaríamos que las y los diputados de todas las fracciones se comprometan con él, que es el proyecto de ley de la Red Nacional de Cuido. Queremos que un proyecto que ha dado resultados tan contundentes, tan positivos, pueda ser asegurado a través de una ley y que no vaya a ser echado atrás, echado abajo por nadie, sino que ese sea un proyecto que por sus frutos se mantenga en adelante en el país con el éxito que ya ha sido corroborado por parte de decenas de miles, no solo menores de edad y sus madres, especialmente jefas de hogar, sino también por tantos adultos mayores que hoy gozan de las bondades del proyecto de Red de Cuido. El proyecto de ley de la jurisdicción constitucional o de reforma a la ley de la jurisdicción constitucional es otro de los proyectos que nos importan mucho. Lo hemos dicho como parte de los aportes para una reforma institucional. Creemos que ahí debe de avanzarse. Por supuesto, ustedes nos han escuchado durante algunos años ya mencionar la necesidad de una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Nos resulta, digamos, agradable escuchar que poco a poco algunas fracciones legislativas o partidos que en su momento tuvieron una gigantesca renuencia a la reforma al reglamento legislativo hoy empiezan a tener una posición aparentemente distinta y esperaríamos que las negociaciones entre fracciones puedan fructificar para poder reformar ese reglamento legislativo que realmente, digamos, ejerce un influjo antidemocrático y permite que un solo diputado o una pequeña barrita de diputados impidan la aprobación de proyectos de ley que la mayoría apoya. Por otra parte, debo mencionar que el proyecto de fecundación in vitro continuará estando convocado. Hoy la Sala Constitucional ha rechazado una acción o un recurso planteado por algún ciudadano en esa materia y sin embargo creemos que es deber del gobierno mantener ese proyecto convocado y que los diputados lo sigan analizando. Es un tema que, como ustedes lo saben, delicado y estoy seguro que las distintas fracciones seguirán conversando con respecto a ese proyecto de ley para saber si
tiene, digamos, las condiciones de obtener una votación o no, y creo que por lo menos estará, digamos, en el tintero. Esas son, digamos, los proyectos de ley que podría mencionarle, pero no son los únicos, Angie. Es decir, hay muchos más proyectos que están contenidos en la agenda que el proyecto seguirá, que el gobierno seguirá manteniendo y apoyando para su discusión, ojalá, en el plenario durante estos 3 meses que restan del actual periodo legislativo. No cabe duda cómo ha alterado toda la situación gubernamental, su marcha, su ritmo, el tener que volver a segundas elecciones. El gobierno de la República todavía continúa dentro de la veda política publicitaria electoral, hasta que una vez tengamos presidente electo. Bueno, y con este tema nosotros nos estamos ya retirando, concluyendo esta audición de hoy miércoles 5 de febrero. Tomen nota, oyentes, sobre la suspensión de los servicios eléctricos para hoy. De 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, el sector de Heredia, específicamente en Flores, San Joaquín y Barrantes, no tendrán servicio eléctrico. También para hoy miércoles, de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde, los vecinos de Vázquez de Coronado, en San Isidro, tampoco tendrán servicio eléctrico. Hasta mañana, si Dios lo permite, desde la Mundialista, cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.